Buenas tardes a todos. Rastros de Guerra y la Asociación Civil Mercurio Peruano les da la bienvenida a la presentación del libro Cartas de Guerra y Gobierno, epistolario de Mariano Ignacio Prado, José Luis Quiñones, 1865-1879, del autor y compilador Víctor Andrés García Belaúnde. Antes de presentar a los panelistas, quiero dar algunas reglas de participación. Todos estarán durante la grabación con los micrófonos apagados, con excepción de los panelistas. Las preguntas que quieran hacer se harán estrictamente por escrito en el chat, indicando a quién va a ir dirigido. Se hará una selección para no repetir la misma idea. Bueno, damos pase ahora a nuestro primer panelista, el señor Manuel Burga Díaz, prologuista del libro. Es doctor en Historia por la Universidad de París, la Sorbona. Sus trabajos son reconocidos por sus investigaciones realizadas en el campo de la historia económica, social y política del Perú. Es profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en reconocimiento a sus aportes académicos y de investigación. Actualmente es director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, LUM. Cedo el micrófono al doctor Burga. Muy buenas tardes. Un gran gusto estar aquí acompañándolos, Víctor Andrés, y a todos los que van a participar en esta presentación. Ha sido una gran experiencia para mí leer con mucha tranquilidad y con un carácter muy minucioso el libro de Víctor Andrés, que tiene un título hermoso, Cartas de Guerra y de Gobierno, y los intercambios epistolares entre dos personajes singulares e importantes de la época, ¿no? En un periodo definitivamente decisivo para el país, 1865-1879. Entre mediados de los años 60, en que se van a definir muchas cosas importantes en el país, y ese año 79, ¿no? Diciembre del 79, en que la historia del Perú toma un carácter muy particular y muy dramático, diría. Tengo que felicitar a Vitocho, como ya lo hice en el prólogo del libro, por esta vocación tan distinguida de Víctor Andrés, de estudiar este periodo de la historia del Perú y de estudiar ciertos personajes. Si hay personajes decisivos en esta época, son Mariano Ignacio Prado, fundamentalmente, ¿no? Y en segundo lugar, un personaje que surge de las regiones, ¿no? Quiñones, que pertenece a una importante familia de propietarios de tierra del departamento de Puno y en particular de la provincia de Azángaro. Y este diálogo que se establece entre ambos. Tendría tantas cosas que agregar y decir, pero también tenemos que escuchar a los presentadores de este volumen, Víctor Andrés. Pero no puedo dejar de decir que para mí fue una sorpresa la calidad de la edición, las fotografías, los documentos que se habían incluido de manera original. Creo que es un texto valioso, como me lo acaba de indicar uno de los conocidos historiadores de la época, Ulrich Mücke, de la Universidad de Hamburgo, que ha revisado con detalle los documentos. Pero es definitivamente importante un epistolario de este tipo, porque muchas de las cartas, si bien eran oficiales, si bien salían del despacho, del despacho de la prefectura de un lado y del despacho gubernamental del otro lado, muchas de las cartas fueron escritas sin la intención de ser publicadas y de revelar importantes aspectos de la historia que ambos personajes estaban viviendo.
Pero por eso el valor tan importante de lo que se dice y lo que no se dice en las cartas. Si los lectores, el público en general va a leer las cartas intercambiadas entre ambos personajes, va a encontrar una serie de cosas fundamentales, de presencias que son verdaderamente importantes en la época, ¿no? Las regiones, el gobierno central, la independencia de España, las relaciones con el sur, las relaciones con las regiones, la noción de república y un elemento importante que aparece muy sutilmente, que es la noción de nación en el país, que tanto se reclama, que tanto se va a reclamar luego de la guerra, ¿no? Esa palabra que comienza a tener una enorme fuerza en Europa y una enorme fuerza en países latinoamericanos de historias paralelas, la nación, ¿no? No aparece usada con una gran rotundidad en este periodo. Sin embargo, está ahí presente. Está presente algunos conceptos fundamentales de lo que es la vida dentro del esquema republicano de la época. Por eso, no quiero remitirme, Víctor Andrés, a los detalles, a las cosas que han tenido que ser, que normalmente son obra de orfebrería de los historiadores, ¿no? Recuerdo, recuerdo el trabajo de Raúl Porra Barrenechea cuando estuvo de diplomático en España y visitó Montilla y recorrió los archivos de Montilla para formar este primer glosario de documentos que permitían la vida del Inca. Aquí hay dos personajes que intercambian cartas, que miran a Chile, que miran a Bolivia, y probablemente los que lo van a estudiar van a encontrar muchas respuestas importantes a los grandes interrogantes de la época. Y además hay muchas ausencias que son muy significativas y que habría que preguntarse por qué esas ausencias. No quiero ir a los detalles de esas ausencias, pero yo digo, hay cosas que son más significativas a veces las ausencias que las presencias. Pero este diálogo entre Lima y Puno, no solamente descentrando Lima también, las cartas que se escriben no salen necesariamente de Lima. En el contexto de la guerra salen de otros sitios y nos permiten ver que el gobernante también era el jefe supremo del ejército y de la guerra. Ah, hay muchas cosas que se van a comprender mejor. Y también se va a comprender mejor a este personaje que es Mariano Ignacio Prado, que ha sido tan estudiado por Vitocho, que es tan polémico, no sé cuán polémico, que es, hay que tener en cuenta el contextualismo de la época, el contexto de la época, 1865-1879, que era el Perú entonces, que eran los países latinoamericanos, que eran estos enfrentamientos bélicos, cuál era el papel de Bolivia, cuáles eran los personajes que aparecen de Bolivia. Es decir, hay muchos temas importantes. Y yo simplemente la intimidad que da el Zoom y esta presentación me permite decir, gracias Víctor Andrés por este documento. Hay que felicitar, muchos no conocen este perfil de Víctor Andrés, ¿no? Este interés por la historia, este interés por las partes decisivas de la historia republicana del Perú, este interés por un personaje que, digamos, no fue el paradigma de los buenos políticos y de los buenos gobernantes,
y por lo que viene después en lo que sucede con los hijos de este personaje. Por todas las razones, me parece que este libro verdaderamente es un libro por el cual tenemos que agradecer al autor que ha reunido tantas cartas y le ha puesto un prólogo importante para entenderlo mejor, para que sea una hermenéutica de la lectura de las fuentes. Por todas esas razones, de nuevo, felicitaciones a Víctor Andrés, ¿no? Creo que es un documento que nos dice, ahí están las palabras de los actores. Ahí les dejo el trabajo a los intérpretes de buen corazón, que quieren entender el Perú de esta época, el Perú en sus grandes dificultades. Gracias, Víctor Andrés. Agradecemos la intervención del doctor Burga y ahora pasamos con el señor Fernán Altuve Febres Lores en el análisis histórico-jurídico. Él es abogado de profesión, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima, con posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca. Es abogado ejerciente en los colegios Abogados de Lima y en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Fue también congresista de la República. Le paso el micrófono. Bienvenido. Gracias. Espero que me escuchen. ¿Se me Perfecto. escucha? Sí, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero sumarme a la felicitación del doctor Burga Víctor Andrés por la estupenda edición de este libro. Es un libro realmente muy bien realizado, editado, bellamente ilustrado, magníficamente presentado. Eso no solamente es una obra, digamos, historiográficamente interesante, sino al mismo tiempo magníficamente bien realizada. Yo me declaro realmente un seguidor de las correspondencias. Generalmente trato de leer todas las correspondencias de los temas de interés y sobre todo los de la historia del Perú, porque creo que el tema de la correspondencia, que se trata muy poco, hay muchísima correspondencia en los archivos que no ha sido publicada, que no se publica, que no se trabaja, que no se presenta, y creo que es enormemente importante tener en cuenta cuál es el valor de la correspondencia. Entre las fuentes escritas, donde podemos encontrar los testimonios, las declaraciones, las biografías o las autobiografías, y los diarios y las correspondencias, no hay una igualdad. Estamos ante fuentes que tienen distinto peso para el investigador y para el atento lector sobre la historia. Es muy importante la correspondencia, porque en la autobiografía a veces puede existir el intento de justificar algún acto del hombre público o de asociar algún tipo de acción de la vida de la persona a cosas positivas, a aminorar o interpretar benévolamente actos negativos. Los diarios, si bien son mucho más certeros o veraces que las autobiografías, también pueden tener interpretaciones erradas, informaciones que uno se forma que no necesariamente son juicios veraces, o malos momentos del momento del diario. El diario es extremadamente intimista y tiene un elemento de subjetividad. Pero generalmente la correspondencia, salvo los casos en que no dudo que existan, pero son minoritarios, donde tengamos un mentiroso compulsivo, generalmente la correspondencia no es una fuente que tenga mucha cantidad de datos falsos. Puede haber datos equivocados, en el sentido de que la persona creía una cosa que no era, pero la mentira o el engaño, salvo por ejemplo la correspondencia de Gamarra, donde en un mismo día manda dos cartas diferentes diciéndole a dos personas cosas totalmente contrarias, pues estamos ante un mentiroso o un político en ese extremo. Pero generalmente la correspondencia es bastante veraz.
y si hay mentira, pues se descubre rápidamente, como en el caso que estoy hablando. Entonces, el investigador, el historiador, el hombre interesado en los temas históricos, que pone al servicio de historiadores, investigadores y público en general correspondencia, está haciendo un gran bien, porque el juicio que el lector se lleva es un juicio propio y donde la interpretación de quien presenta la correspondencia está reducida al máximo porque pone sobre el estrado al personaje histórico en su real dimensión. Hay correspondencias magníficas de hombres muy pequeños y hay correspondencias muy pequeñas de hombres magníficos. Por ejemplo, puedo dar mi opinión sobre la correspondencia de Vallejo, la que existe, obviamente, la que está publicada, que es verdaderamente espantosa, porque todo el día se dedica a pedir plata, a estar en cosas menudas, un hombre que es un literato magnífico, pero su mundo cotidiano es un mundo pequeño. Y hay hombres pequeños que mandan correspondencia y van mostrando cosas verdaderamente interesantes de los sentimientos que tienen a un amor, a un afecto a un hermano, y se van notando. Por ejemplo, la correspondencia entre Westphalen y que está publicada por la editorial mexicana Fondo de Cultura Económica, Westphalen y Arguedas, es una correspondencia magnífica, elevadísima, de dos personajes estupendos, mientras que la correspondencia del mismo Westphalen con Moro es muy pobre. Pero ¿qué ocurre? El autor, como es el caso de Víctor Andrés, que le pone al lector la correspondencia, le está poniendo al hombre de verdad, no al hombre interpretado, que es legítimo en un análisis histórico. Y entonces eso yo creo que hay que agradecerlo muchísimo. Documentos y sobre todo correspondencias, diarios, uno se encuentra al verdadero personaje histórico, el que prácticamente no se oculta. En esa correspondencia está Mariano Ignacio Prado y está su corresponsal, José Luis Quiñones, tal como son. Tal como es un político del siglo XIX, como un cacique regional puneño del siglo XIX. Se nota la relación no de lo que se ve hoy día entre los partidos políticos, la forma moderna, se ve lo que se llamaban los amigos políticos. Era una forma de asociación o de amistad en el siglo XIX, de vinculación política, ¿no? Y hay enorme cantidad de información de esas relaciones que están basadas en una estructura de una relación patrimonialista. Eso es una cosa que, por ejemplo, en el debate de la obra que ha presentado Víctor Andrés, con este libro y con el anterior no se ha entendido. La idea de corrupción que hoy día se tiene no es la misma idea de corrupción que se tenía en el siglo XIX, era diferente. En muchos casos había una patrimonialización del Estado. Y entonces, en algunos casos, estamos evidentemente ante casos de corrupción en el siglo XIX y en el siglo XXI, pero en otros casos hay algún tipo de relación que en esa época no tenía una connotación legal. Eso ha hecho que, digamos, la visión moderna de esas relaciones patrimonializadas haya hecho que el primer libro de Víctor Andrés, que es el precedente de este complemento natural, haya sido una enorme polémica. Fue un libro enormemente polémico en el momento que se publicó, cosa que me pareció magnífico y de lo cual me siento muy contento de que se haya generado una polémica historiográfica de esa magnitud. Porque estamos cansados de la historia mortecina, de una historia donde todos son buenitos, donde a los malitos se les olvida y no se dice las cosas como fueron y los errores que cometieron, y eso que decía González Prada de todos hablar a media voz para que nadie se incomode. Pero al mismo tiempo está la parte buena, que cuando un personaje histórico genera casi 100 años después de su muerte, o más de 100 años después de su muerte, una polémica de esta magnitud, debería ser una señal para los simpatizantes del personaje de que el personaje fue importante, de que el personaje fue valioso.
y que pertenece a la historia. Esos personajes no son ni de una familia, ni de un heredero, o ni de un simpatizante. Esos personajes que nos han gobernado, que nos han servido o que no nos han servido, son personajes de todos nosotros, porque nuestra historia, incluso personal, está construida en base a sus aciertos y sus errores, y podemos nosotros interpretarlos porque nos pertenecen. Imagínense ustedes si la reina de Inglaterra sacase un comunicado o se molestase cada vez que sacan una biografía de alguno de sus antepasados, y no todas son buenas. Ella lo que hace, como toda la Casa Real o todas las familias que tienen estos personajes, es darse cuenta de que pertenecen a familias que han tenido un predicamento y dejan que los historiadores y el tiempo hagan su lugar. En ese sentido, la polémica que se generó hace unos años, y que es interesante que haya sido una polémica historiográfica importante de no historiadores, porque los historiadores académicos han tenido polémicas de poca relevancia pública, y probablemente la relevancia más importante en un debate histórico ha sido la que generó el primer libro de Víctor Andrés, El Expediente Prado. Y eso también es bueno porque muestra que la historia no es propiedad oficial ni propiedad profesional. La historia es como la lengua. Lo que es el habla común se convierte en la norma. Y entonces las impresiones que el pueblo tiene y que las canalizan historiadores profesionales o no profesionales son lo que van construyendo la imagen de la historia que nosotros tenemos. En ese sentido, creo que Víctor Andrés suma al trabajo que hizo la primera vez, dando su interpretación de una época, de un tiempo, de unas circunstancias y de un hombre determinado, como he dicho, polémico. Ahora, fuentes donde le presenta el personaje abierto al público para que el público se haga su propia opinión de él. Es una actitud de gran honestidad, porque tenemos investigadores o historiadores que apoyan los documentos, ponen una referencia, 4 comillas, dicen, interpretan, pero la fuente no llega al público, y con una correspondencia tan rica y tan interesante, cada uno se hará su propio personaje Prado, para bien o para mal del personaje, porque le pertenecerá a la opinión de ellos. Y Víctor Andrés lo hace honestamente, ya tiene su interpretación. Han salido otros libros contradiciendo su interpretación, cosa que es de celebrar. Algunos no de inmensa calidad académica, polémicos también, otros que han salido posteriormente, que han sido trabajos académicos universitarios bastante serios y relevantes, sosteniendo otra posición. Pero Víctor Andrés ahora pone al personaje tal como es. Y cada uno sacará sus propias conclusiones de esta correspondencia, y probablemente de más correspondencia que en el futuro se podrá tener. En ese sentido, yo quiero decir que leyendo el libro hay muchísimas cosas importantes, como por ejemplo, ya lo he dicho, esta relación de la amistad entre el político, el gran político nacional, que al mismo tiempo termina siendo presidente, y el prefecto, que es el político regional, el cacique, ¿no? Pero va saliendo ciertas cosas que a mí me llaman la atención. El libro me llamaron la atención probablemente por las afinidades y por los intereses, como por ejemplo la gran importancia de la región sur, que tiene la región sur en ese momento del segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado, esa preocupación, esa permanente preocupación por una posible insurrección pierolista. Están siempre atentos de que eso no vaya a ocurrir, y que están en cuidados, tomar siempre las precauciones. Es eso que, digamos, hoy día en la política podía pasar inadvertido. El telégrafo, el ferrocarril y los medios de comunicación acabaron con esos aislacionismos del siglo XIX, pero siempre está presente esa angustia.
Me ha llamado muchísimo la atención a lo largo de la correspondencia y le he seguido día a día y lugar por lugar la importancia del batallón Cepita, por ejemplo. El batallón Cepita se convirtió prácticamente en el eje de todo el sistema de seguridad para evitar que hubiese desórdenes públicos en el sur del Perú. Y está trazado cómo se mueve el batallón Cepita. Lo mandan a Puno, lo mandan a Arequipa, lo mandan a Lima, vuelve, regresa, y lo van recomponiendo, y se va moviendo como una pieza de ajedrez a lo largo de las distintas poblaciones en, en el sur, siempre tratando de equilibrar y evitar ese riesgo de insurrección pierolista totalmente. Y ahí me vuelve a llamar la atención otro hecho que no se ha mencionado a lo largo de ninguna carta al jefe del batallón Cepita, que fue en ese momento el coronel Cáceres, que además fue prefecto interino de Cusco, que nunca es mencionado en la correspondencia. Mientras que se menciona al prefecto de Arequipa, Belisario Suárez, como un amigo, como otra parte de equilibrio, igual que a Quiñones. Es decir, al parecer de lo que aquí fluye, Cáceres, que fue 3 meses nada más prefecto interino, no lo habían nombrado a él, sino que estaba enfermo, que no tenía una relación con Mariano Ignacio Prado hasta ese momento. Revisando las memorias de Cáceres, Cáceres habla de su primera y única reunión con Prado, por lo menos en las memorias, después de la batalla de Tarapacá, antes de que Prado regresara a Lima. Y parece que es la primera vez que llegan a tener una conversación en Chile. Por lo tanto, no había una amistad como en algunas circunstancias se ha mencionado. Y eso se complementaría con una foto que se ha descubierto y se ha publicado recientemente sobre la batalla de San Juan y Miraflores por el exalcalde Altamirano de ese distrito, donde hay una foto de Cáceres de 1892 dedicada a doña Magdalena Ugarteche. Es muy probable, no hay elementos, pero de lo que se ve en esta correspondencia, que Cáceres no hubiera tenido una gran relación ni estrecha con el presidente Prado, sino hasta el momento mismo en el sur de haberse puesto en contacto después de la batalla de Tarapacá, y que después la relación que fue formando haya sido a través de doña Magdalena Ugarteche, cuyos hermanos sí fueron militares y estuvieron con Cáceres en el sur, y además ella formó parte del Comité de la Resistencia Patriótica con la esposa del mariscal Cáceres. Eso, por lo que se ve en esta correspondencia, salvo que apareciera, demostraría que antes de la guerra esta relación no sería una relación estrecha, de la misma manera que lo había sido con el prefecto puneño o el prefecto del departamento de Arequipa, que eran hombres de mucha cercanía, con los cuales se habla de mucha confianza, y que Cáceres habría cumplido una función como jefe del CEPITA de carácter estrictamente profesional. No esa relación asociada que se ha hecho a lo largo de mucho tiempo por parte de muchos historiadores, que también tienden a asociar a la figura de Mariano Ignacio Prado como un heredero de Ramón Castilla, cuando todos sabemos que el expresidente Ramón Castilla murió alzado en armas y pidiendo derrocar a Mariano Ignacio Prado. Por lo tanto, digamos que las líneas de asociación con dos figuras enormemente importantes, por lo que la correspondencia señala, no serían, en cierta manera, de la magnitud que algunos otros historiadores, como por ejemplo Humberto Delgado, etcétera, señalarían, incluso algunos otros contemporáneos. Yo, claro, habría muchísimo para hablar de esta correspondencia, habría muchísimo para hablar del aporte que está haciendo Víctor Andrés. Yo quiero dejarlo ahí con esta reflexión de un tema que a mí me interesa muchísimo, que es esta relación asociada que tenía el CEPITA y Cáceres supuestamente con Prado, que no la he encontrado, al contrario, he encontrado evidencia que no era así, y sobre todo relevar la importancia de la fuente de la correspondencia y el inmenso valor que hace Víctor Andrés, porque hoy día entendemos malamente
que la historia, las letras, las humanidades están alejadas de la política. Que un político y las humanidades, la búsqueda del sentido de lo que es lo peruano, no tienen nada que ver. Tal vez se espera de un parlamentario o de un hombre público algún conocimiento tecnocrático, pero lo otro está de más. Cuando a lo largo de la historia las grandes figuras humanistas que han ido a la política, que han estado en el Parlamento, han asociado su amor por las letras, su amor por la historia del Perú, su amor por lo que significa la peruanidad. Y eso es indiscutible, porque para ser un gran político, para poder estar cerca y entender los problemas del Perú, hay que entender los problemas históricos. Un político que no sabe historia del Perú, que no conoce la historia del Perú, no le sirve de nada. Si es un gran técnico, enhorabuena, se le puede alquilar, contratar, hacer su casa, si quiere. Pero las personas que tienen que tenerlo en el destino, los destinos del Perú, tienen que saber de dónde venimos, porque es la única manera para poder trazar una ruta hacia dónde va. Y si no se sabe de dónde venimos, quiénes son verdaderos héroes en la historia del Perú, quienes no son héroes, no quiero decir villanos, pero no son héroes, a pesar de que se les ponga en un pedestal, entonces esos políticos van a errar. Creo que Víctor Andrés ha hecho muy bien, hace muy bien en haber trabajado estos temas y el público ya lo ha premiado convirtiendo sus textos en verdaderos bestsellers, éxitos editoriales que cualquier académico o profesor envidiaría de manera plena porque quisiera estar en el meollo de la polémica como él lo ha logrado, que es en el fondo lo que se busca en el debate intelectual. No quiero ni cansarlos, ni aburrirlos, ni quitarle más tiempo a las demás personas y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, señor Altuve. Y ahora pasamos al análisis histórico-sociológico a cargo del señor Juan de la Puente Mejía. El señor de la Puente es abogado y politólogo, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en Ciencias Penales y Políticas, es columnista de La República y fue director del diario La Primera. También fue consejero presidencial e impulsor del Acuerdo Nacional entre los años 2001 y 2006. Le cedo el micrófono. Gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo al autor del libro que nos congrega, querido Víctor Andrés García Belaúnde, y a los profesores Burga y Altuve que han tenido sus palabras infundiosas y muy competentes con lo que yo voy a señalar como apreciación de este texto. Para mí ya los textos de Víctor Andrés son ya conocidos, porque en mi caso yo fui en mi calidad de director del Fondo Editorial de la Universidad de San Martín, quien se animó a publicar el primero de estos textos dedicados a Prado, el Expediente Prado, que es, como dice Fernán, fue un bestseller para su momento, considerando además el volumen, el costo y las circunstancias en que este libro fue fundido, fue publicado. Se hicieron de este primer texto, tengo la impresión, hasta 4.000 ejemplares, y yo guardo además algunas anécdotas en relación a este texto, no solo las cartas de la familia del involucrado, amenazándonos con procesos judiciales, sino también el hecho de que en un momento el tiraje se agotó y Víctor Andrés tuvo que comprar el libro pirateado. Ya de hecho, que se piratee un libro de historia en el Perú, a mí no me parece mal, me parece el indicativo de que algo está funcionando bien, más allá de la economía informal. Entonces, sé que en algunos de los ejemplares del libro pirateado, por haberse agotado la edición, Víctor Andrés tuvo que obsequiar. El problema estuvo cuando por lo menos uno de los que recibieron ese libro le pidió a Víctor Andrés que le autografíe, que le firme y le dedique el libro. Yo no sé cómo habrá quedado esa conversación entre él y esos amigos en aquella oportunidad. Ese es un primer texto muy interesante, porque además es un texto
que se hunde en la raíz de una discusión nacional, tomando partido por una posición de un modo muy documentado y con profunda convicción de que esa visión le podía ayudar bastante al Perú para dignificar, que yo creo que es el cargo más importante, del cual depende la garantía de la gobernabilidad en un país presidencialista como el Perú, a pesar de que nuestro presidencialismo es moderado, probablemente el más moderado de la región. El segundo libro, que es Cartas de Guerra y Gobierno, que ahora comentamos, es un libro bello, es un libro bien editado, es además un libro que tiene, a diferencia de varios otros epistolarios, libros de cartas, tiene un índice onomástico, ¿no? Que ayuda mucho a comprender y a introducirse en la sucesión de coyunturas. Tiene un índice y una distribución que no solo es anual, sino también mensual. De modo que el horizonte de los 14 años que cubre este texto de las cartas entre Quiñones y Prado está adecuadamente distribuido, con una lectura más fácil, con una introducción muy interesante del propio autor y este prólogo del profesor Burga. Es un libro ya que se gradúa sobre la base del volumen, sobre 367 páginas, que nos presenta, como ha señalado Fernán, un tipo de bibliografía que incide en el manejo de las fuentes para el estudio de la historia. Nosotros adolecemos de dos problemas en relación a los presidentes, ¿no? El primer problema tiene que ver con las memorias. La mayoría de presidentes peruanos no ha dejado memorias. Y entonces eso es muy difícil para poner sobre la mesa los entresijos del poder y la visión de quien ejerce el cargo. Segundo, hay un descuido, como se ha sido señalado, en el manejo de las cartas, del epistolario como fuente de la información. Y sobre lo segundo, me parece relevante que las cartas publicadas, sobre todo aquellas que se giran los hombres de la independencia o los presidentes y políticos posteriores a los primeros años de la independencia, nos revelan la existencia de una política cotidiana que en muchos casos podría ser considerada una política que no es de Estado, podría ser en unos casos hasta de estadio, pero no es de Estado, ¿no? Y una política al mismo tiempo de bajas pasiones, que incluso con el horizonte que se pueda tener de este texto de las cartas de María Inés Prado, también revela. Tenemos un problema añadido, que es el problema de las biografías, ¿no? Es decir, hemos tenido la mayoría de biografías que son hagiográficas, pero una biografía, una autografía, viste al personaje. En cambio, un recuento, una publicación de cartas desviste al personaje. Entonces, lo primero que a mí me interesaría revelar o plantear, por lo menos para mí, en la lectura de este texto, es el canon discursivo, ¿no? La forma de entender la política entre un personaje como Mariano Ignacio Prado y el personaje de José Luis Quiñones. Y ese canon discursivo de la política que nos muestra Mariano Ignacio Prado en su papel nacional es un canon que ha permanecido inalterable hasta ahora, después de 160 y 155 años, ¿no? 155 años de cuando empieza esta relación epistolar entre Prado y Quiñones. Uno al revisar el documento, el primero de los documentos que me llaman la atención, ¿no? Que es el pronunciamiento del 3 de abril de 1865 en Arequipa, cuando se levanta Prado y se dirige a la Comisión Permanente del Congreso, es muy revelador de este canon discursivo, donde los valores que se exhiben para justificar
la interrupción del orden democrático, el levantamiento, un golpe de Estado o una insubordinación, en este caso del prefecto de Arequipa, son relevantes. En uno de los párrafos dice: levantóse la nación como un solo hombre a rechazar semejante baldón. La prensa universal, los ciudadanos patriotas, el presidente del Senado, la opinión pública del país manifestada por todos sus órganos legislativos, todo se puso de pie para condenar semejante proceder. Y sin embargo, la Comisión Permanente Legislativa, emanación del Congreso, permaneció muda. Por ejemplo, ¿no? El uso de los conceptos libertad, en una acepción muy amplia, la ausencia del el concepto de democracia ya como recurso verbal, la recurrencia al concepto de dignidad, de valor, de nación, de valentía, casi planteados como elementos que levitan sobre las cosas sin argumento, son la base de este tipo de proclamas que pueden aparecer más encendidas, que probablemente en algún momento sirvió para que formara parte de ese proceso para que tome el poder Prado, pero en realidad solo eso demuestra, demuestra este canon discursivo. En segundo lugar, otro elemento que me parece interesante es la relación entre la política nacional y la política local en el manejo del propio personaje, en este caso Prado. Prado maneja un discurso aparentemente de Estado cuando elabora, plantea pronunciamientos, estas grandes proclamas, y luego se reduce, ¿no?, en las cartas ya más privadas a Quiñones, se desliza por este discurso pequeño, de cosas muy puntuales, de referencias críticas, yo diría en algunos casos mezquinas, esos requiebres muy clásicos de la política criolla tradicional, menuda, ¿no?, lo que yo llamo la menudencia de la política peruana, también presente en ese momento hace 55 años. En la carta a Quiñones del 18 de abril del 1865, cuando se refiere a por qué Peset llama a ministros que a Prado no le gusta, Prado le dice a Quiñones: no sé cuál haya sido el propósito del general Peset al llamar a Vivanco al ministerio, pero usted comprenderá perfectamente que esta medida, lejos de ser dañosa a la revolución, le ha hecho un servicio positivo. El general Vivanco, haga lo que quiera, no será nunca un ministro popular, y por lo mismo que es al menos a propósito para reconciliar el gobierno con la opinión, cada día será más profundo el abismo que los separe. Por lo que hace a Vivanco, que parece haber hecho estudio de abrazar siempre causas impopulares y perdidas, ha dado el último golpe de su pobre reputación, aceptando en tales circunstancias la dirección de gabinete. Entonces, el Prado, que participa en un levantamiento nacional con una causa que congrega una coalición, ¿no?, contra el Tratado de Banco Pareja, termina, ¿no?, estableciendo políticas muy profanas, muy impolíticas, ya en el entorno privado, en el entorno pequeño. Luego, me llama también la atención el cultivo, ¿no? Este proceder que permite el cultivo de las relaciones personales, lo que llama Fernán, la construcción de espacios políticos en base a la amistad. Alguien dijo alguna vez que el partido más importante del Perú era el partido de la amistad. Es decir, aquel que se ha construido no en base a programas, procesos, ideologías, sino a este tipo de relaciones interpersonales. En la carta que le escribe el 11 de febrero de 1866 Prado a Quiñones, le hace un conjunto de referencias vinculados a la familia, a la esposa, a su trabajo, y le dice: aunque lo juzgo inoficioso porque conozco todo su interés y su celo por el país,
quiero recomendarle nuevamente mucha actividad y tino en el cumplimiento de su misión. El tiempo es precioso y no debe dejarse pasar en infructuosas condiciones. Nosotros seguimos la marcha reformista, etcétera, etcétera. Este cultivar, ¿no? Este trato, esta manera de profundizar relaciones con personajes que sí son menores en esta historia, en eso coincido con el trazo que hace Víctor Andrés, que son personajes menores, no obstante, en ese momento es profundamente relevante, porque además este personaje Quiñones es un personaje que tampoco ha cambiado en el transcurso del último siglo y medio en el Perú. Un caudillo regional, con intereses económicos, una familia vinculada a la política, que se presta al poder de turno. Aparece luego hacia 1876 carteándose con Pierola, que como ustedes saben fue adversario de Prado, y entonces es el típico caso de los políticos de corte provincial, de corte local, que establecen un tipo de relación con la política nacional, siempre con el propósito de ubicarse las mejores ventajas. Además, el tipo, ¿no? La carta que le escribe, o las cartas que le escribe Quiñones a Ignacio Prado, siempre están precedidos de largos párrafos de lisonja, ¿no? Como recordándole, yo soy tuyo, soy gente tuya, estoy contigo, y siempre valoro lo que dices y lo que haces. Hay como una especie de puesta al día de una permanente subordinación. No es una relación de iguales, de aliados, en realidad es una relación de subordinación, como por ejemplo demuestra esta carta del 5 de agosto de 1874, que está precedida, que es casi de un párrafo de unas 8 o 10 líneas profundamente laudatorias que le hace Quiñones a Prado. Este texto, en lo que a mí me corresponde y además vinculado ahora a los estudios que yo vengo haciendo, nos abre la pista sobre la manera de hacer política en esa época. En 1865 ya habían pasado algunas décadas de la independencia. El Perú ya se había introducido en la discusión entre liberales y conservadores. Ya teníamos varias constituciones en la espalda. Teníamos además varios pronunciamientos. Hace 1865 habían dejado ya de pelearse porque se habían muerto los generales de la independencia. Vivíamos un periodo posterior al primer militarismo. Estábamos a pocos años de la elección del primer gobierno civil de 1871, pero aún así en este periodo en que podríamos decir hay un tránsito entre el fin de la independencia y el inicio del dominio del partido civil, la política que se construía, se organizaba, en esos años siempre una política de la dádiva, una política de la prebenda, con pocos principios, con pronunciamientos huecos, es decir, reitero, con valores que levitaban, suspendidos en el aire, sin mucha referencia a las necesidades muy puntuales en ese momento. Todas las cartas en las que se giran datos, informaciones, críticas entre Quiñones y Prado, aparece atravesada por una idea muy personal y muy particular. Esa es la política de esos años. Una política con pocos principios y una política mucho más personalizada, ¿no? Si nos atuviésemos a las tesis de Maquiavelo, digamos, la preocupación de esa política es una preocupación del príncipe nacional, esos príncipes locales y caudillos. El libro en ese sentido aporta mucho a la comprensión de los ciclos, ¿no? En que se mueve la política peruana del siglo XIX, ¿no? En este caso, el ciclo intermedio previo al largo predominio del partido civil. Víctor Andrés amenaza con otros textos, ¿no? En la contratapa del libro, Mitos de la Guerra del Pacífico, el Contrato Prado-Rafael de 1876, y bueno, el expediente Prado, pero ya en edición corregida. No temo equivocarme al decir que el expediente Prado debe ir ya más o menos por unos 10.000 ejemplares vendidos.
¿no? Lo cual para un libro de historia y del volumen que tiene, de más de 640 páginas, yo creo que ha sido evidentemente una buena noticia para todos nosotros. Eso es lo que quería comentar, reiterando mi saludo a los profesores Burga y Altuve y mi reconocimiento y cariño al autor del libro, Víctor Andrés García Belaúnde. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al señor de la Puente y pasamos ahora al autor del libro, Víctor Andrés García Belaúnde. Él es abogado de profesión y político de larga trayectoria. Estudió letras en la Universidad Católica del Perú y Derecho en la Universidad de San Marcos y Universidad de Valladolid en España. Fue congresista 5 veces reelecto en 1985, 90, el 2006, 2011 y 2016. Fue secretario del Congreso de Ministros desde 1980 al 85 y candidato a la presidencia de la República en el año 2000. Es autor también de varios libros, y entre ellos podemos mencionar Los ministros de Belaúnde, En la oposición, Cañete, Ayer y Hoy, Los ministros de Alan García, Ministerio de Defensa en Debate, El expediente Prado, y el libro que hoy estamos presentando. Los dejo con el señor García Belaúnde. Tal. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, ante todo quiero agradecerle muchísimo al doctor Manuel Burga, no solamente por el prólogo que es extraordinario, que ha prestigiado al libro, evidentemente, y le da una dimensión y una categoría diferente. Yo lo aprecio muchísimo, que haya contribuido al prólogo y que esta vez también esté presente el día de hoy. Le agradezco mucho y un abrazo fraterno para el doctor Burga. A Fernando Altuve también, por supuesto, lo conozco mucho tiempo atrás. No coincidimos políticamente muchas veces, pero aprecio y admiro su claridad, su inteligencia y su amor a la historia también, ¿no? Y por lo tanto ha estado siempre presto a participar en este tipo de presentaciones y también se lo agradezco muchísimo. Y también quiero agradecerle, por supuesto, a Juan de la Puente, que me ayudó mucho y me alentó mucho en el primer libro, El expediente Prado, porque sin haberlo terminado siquiera, ya estaba muy interesado él en conocerlo e inclusive ayudar a publicarlo a través del fondo editorial de la San Martín que él presidía. Y creo que su interés por la historia es muy grande. También el interés por el personaje, porque siendo él de Huánuco, evidentemente le interesaba mucho conocer algo más de este personaje controversial que era Manuel Menéndez Prado. Así que y a Juan lo he escuchado mucho y lo he seguido mucho y he aprendido mucho de él porque es un gran consejero político, lo fue de presidente de la República, pero también lo ha sido sin quererlo, sin saberlo, de sus amigos que estamos cerca de él. Bien, yo quisiera agradecer a todos los que están participando en esta presentación. Se ha dicho bastante, los expositores lo han dicho, la historia no es pues no es propiedad oficial, la historia no es estática, ¿no? La historia se descubre, se redescubre constantemente. Y acá lo que hemos hecho es hemos descubierto cartas que tienen 150, 160 años guardadas, inéditas. Y las cartas son muy importantes porque aquí hemos, con la ayuda de Ramón Ruiz, con la ayuda de Juan Carlos Herrera, asesor de la Comisión Bicentenario, juntamos algunas cartas de estas, ellos unos y otras, y luego yo pensaba incluirlas en el expediente Prado en la nueva edición, pero al final juntamos todas las cartas de esta naturaleza y dijimos, bueno, vamos a hacer un solo texto con la ayuda y el desprendimiento que ellos me dieron de poderla publicar en un libro que ustedes tienen a la mano. Ahora bien, el personaje Prado ya bastante lo conocemos, a Quiñones casi no se le conocía, o muy poco. Es una persona que fue abogado, que fue hacendado, que fue terrateniente, un poco abusivo,
la gente se quejaba mucho de él en Puno, hijo de un sacerdote, Iruri, ¿no? Quizás por eso es que no hemos encontrado su partida de nacimiento, no sabemos la fecha exacta, pero en todo caso tuvo medios hermanos, los Lizares Quiñones, que también participaron bastante en política y eran pues prohombres y grandes hacendados y terratenientes de Puno y lógicamente jugaban a sus intereses. Ahora, estas cartas pues es una materia prima, ¿no? Yo no estoy hablando, están hablando los autores de la carta, está hablando Prado y Quiñones, yo no estoy hablando, yo estoy simplemente presentando la carta, algunos comentarios que pueda hacer a pie de página, pero yo no hablo por ellos, yo no soy intérprete de ellos. El intérprete va a ser el público que lea las cartas, y para evitar problemas, porque hemos tenido muchos problemas de la descendientes de Prado que se han ofendido por haber redescubierto tardíamente quién era este antepasado que tenían ellos, pues sencillamente lo que han hecho ellos es iniciar algunos procesos judiciales inclusive contra mí. Entonces, para evitar problemas, he decidido acompañar en el texto un CD con todas las cartas, de tal manera que si hay alguna traducción o hay una transcripción que no sea la exacta, pues ahí en el texto se puede ver exactamente si hay algún tipo de error, que no creo que lo haya, aunque podría haberlo, pero se puede interpretar exactamente bien lo que quiso o lo que quería decir los autores. Ahora bien, en el caso de Prado y de Quiñones, es interesante porque lo que ha dicho los expositores, había una relación ahí de amistad, ¿no? De una relación de amistad y de intereses comunes, y intereses básicamente económicos, ¿no es cierto? Y que hacían que este señor intervenga, ¿no? Pero además, como lo ha hecho Juan de la Puente, era una persona pues que jugaba, como dicen en mi pueblo, a doble cachete, ¿no? Jugaba con unos y con otros, fue ministro de Díaz Canseco, pero después complotaba contra él, en fin, es decir, un personaje muy extraño y muy inescrupuloso, ¿no? Él participó, Quiñones, en los golpes de Estado contra Peset y luego contra el propio Díaz Canseco. Y sin embargo, a raíz de eso, tuvo pues todas las gollerías que Prado le pudo ofrecer, prefectura, y ser representante del Perú en Ecuador. Y luego, más tarde, representante del Perú ante Bolivia. En el caso de Bolivia, llegó a Bolivia en enero del 79, un mes antes prácticamente de que Chile invada Antofagasta. Entonces estaba perdido, o sea, realmente lo habían sacado de prefecto de Puno por los abusos que había cometido. Entonces Prado lo quiso llevar, en su segundo gobierno me refiero, llevar a prefecto del Callao. Él no quiso por sus intereses económicos en Puno y lo nombró embajador o ministro plenipotenciario ante Bolivia. Llegó a La Paz en enero y bueno, y realmente no se enteró de la invasión de Chile sobre Antofagasta, el desembarco, se enteró prácticamente por Prado. Es decir, no había casi comunicación y el propio Quiñones no tenía, parece, la preparación ni el conocimiento exacto de la realidad política de aquel entonces, que eso lo condujo pues a estar bastante desubicado. Claro, ahí se demuestra en una de las cartas que se ha mencionado cómo se dedicó él a pagar a la prensa en Bolivia, ¿no? Cómo le pagaba al diario El Comercio de La Paz para que alaben a Daza, ¿no? Para que no critiquen al presidente Daza, sino evitar las críticas y más bien fortalecer la figura de Daza dentro de Bolivia. Ahora bien, en el caso de la guerra contra España, bueno, se ha dicho mucho, y ahí las cartas son importantes de Prado, porque ahí se ve perfectamente bien que Prado no temía esta famosa guerra con España, ni creía que España estaba buscando retomar al Perú como colonia, como virreinato, y regresar pues a la época preindependencia. En absoluto.
y Prado lo dice ahí, inclusive habla del general Prim, que se había levantado en España. Claro, en España desde 1862 España estaba convulsionada, estaba casi quebrada, habían quebrado bancos, ferrocarriles, la industria textil catalana estaba en quiebra porque no había llegado el algodón que venía de los Estados Unidos, que estaba en guerra de secesión. En fin, España estaba en muy mal estado y había generales que se levantaban todos los días, Serrano, Narváez, el Gelamín de Topete, en fin, una serie de personajes que se levantaban contra el régimen monárquico, y al final la monarquía, la reina Isabel II tuvo que dimitir y se fue al exilio y nunca más regresó, en lo que se llamó Revolución Gloriosa en España, que no es la gloriosa revolución inglesa de dos años antes. Entonces, España estaba en una situación caótica, no podía pues de una manera con 7 barcos en la costa del Pacífico y 200 tripulantes recuperar sus colonias en América. Eso es una falsedad. Y lo dice Prado, habla del general Prim inclusive, el general Prim, el famoso general Prim, que era el general Prim junto con el general Serrano y Topete, como he dicho, tenían los partidos progresista, democrático y la Unión Liberal. Y ellos lógicamente, fueron con el general O'Donnell y Narváez, se disputaron el poder y crearon un caos y una quiebra de España en ese momento, que es imposible que se tomen las decisiones que después se han querido justificar de que España quería recuperar sus colonias para justificar o elevar la figura de Prado como defensor del 2 de mayo. Y eso es una afirmación totalmente absurda. Ahora bien, después viene la caída de Prado, ¿no? Las cartas son muy importantes porque nos abren el panorama de una serie de cosas que no tenía muy claro. Por ejemplo, el tema de Arequipa, cómo él se ensaña con Arequipa, ¿no? Que los va a someter, ¿no? Y efectivamente quiso doblegar a Arequipa y Arequipa no se doblegó, pero fue una lucha encarnizada, ¿no? Y él lo dice en una de las cartas. Y claro, y hay una carta que mencionó Juan, creo, sí, sobre el Congreso, ¿no? El desprecio por el Congreso, lo que decía el Congreso, ¿no? El desprecio por la institucionalidad del Congreso, y la otra carta, una es del 29 de octubre y la otra del 29 de noviembre del mismo año 1867, en el cual se burla pues del Congreso y se burla de Arequipa también. Ahora, cuando Prado retorna a la presidencia en 1876, apoyado por Quiñones en el sur, porque el sur era muy importante, rápidamente Quiñones le pide la prefectura de Puno. Y claro, la prefectura de Puno se le da. Y ahí hay instrucciones de cómo cómo Quiñones tiene que hacerse amigo de Daza. Acá hay una carta interesante porque dice que Daza y sus familiares estuvieron en Lima antes de, y algo que nadie ha resaltado ni nadie sabía nada. Y después él se sentía muy seguro con la alianza que había establecido con Quiñones en el sur, y por lo tanto se sentía totalmente respaldado por eso. Pero, y entrando a las otras cartas, las cartas de Pirola, por ejemplo, que también han sido mencionadas por los expositores, son muy importantes porque aquí uno se da cuenta que Pirola, que mejor dicho, que Prado sabía todo de Pirola, todo. Hay cartas que dice, se anuncia que Pirola ha salido de allí con dirección a Europa, y él dice que no, que es muy probable que no, que sea otra cosa que un ardid puesto en juego para ganar nuestra confianza, o sea, y descuidarnos en el seguimiento, Después dice en otra carta que él ve no, le indica a Quiñones que tome precauciones convenientes, dice, y asimismo le provengo mucha vigilancia a fin de evitar cualquier sorpresa de los conspiradores, Pirola y sus conspiradores. Lo dice, o sea, Prado estaba totalmente convencido, creía y sabía y conocía todos los movimientos de Pirola.
Por lo tanto, estamos hablando del año 78 y algo del 79, por lo tanto, él sabía perfectamente bien, y esto confirma, que si él se iba del Perú en plena guerra, Pirola tomaría el poder. De todas maneras. O sea, no es que él haya ido y por sorpresa se entera en Nueva York que Pirola tomó el poder. No, no. Ya él sabía perfectamente bien que Pirola tomaría el poder en el caso que él lo deje, ¿no? Inclusive, curiosamente, él le avisa a Quiñones de su retorno a Lima desde Arica y no se lo dice a la puerta. O sea, ese es el doble juego, ¿no? Las cosas que estaba él ocultando perfectamente bien. Acá hay otra carta de septiembre del 78, por ejemplo, donde le dice a Quiñones, Pirola viene en breve, le dice, aunque pretenda disfrazar sus insólitos planes con aspiraciones de legalidad y orden, es evidente que solo busca el objetivo, su único objetivo es la revuelta. Entonces, había pues un seguimiento y por lo tanto él sabía perfectamente bien lo que estaba pasando. Ahora bien, durante la guerra con Chile, él tiene unas cartas interesantes, habla pues de que Bolivia es su aliado natural. Él habla, dice, en la carta del 1 de marzo del 79, dice, llegadas las cosas a cierto punto, no dude usted en que el Perú será aliado natural y sincero de Bolivia. Sin embargo, en otra correspondencia o en otras noticias o informaciones históricas, parecería que él buscaba, había mandado la misión Lavalle a Chile, buscaba pues ser un intermediario, ¿no? Y Chile, a través de Godoy, decía pues que lo que hacía el Perú era ganar tiempo. Entonces parecería pues que en ese sentido Godoy tenía algo de razón. Conociendo el estado de nuestra defensa, Prado le escribe a Quiñones lo siguiente: mucho deploramos el conflicto con Chile, que viene a trabar la paz americana, pero ¿qué hacer? El Perú sabrá colocarse convenientemente a la altura y desde ahora es un hecho que la opinión pública está pronunciada con vivas simpatías a favor del pueblo boliviano. Hágalo usted comprender así y sobre todo no deje de cultivar y estrechar las mejores relaciones con mi amigo y el presidente general Daza. Bueno, y entonces también le dice en otras de las cartas el 2 de abril del 79, por lo menos hay motivos para creer con fundamentos que el Consejo de Estado de Chile, o sea, 3 días antes de la declaratoria de guerra, ya él sabía que el Consejo de Estado de Chile había opinado por la declaratoria de guerra al Perú. Él lo sabía. Y dice, bueno, adelante, si quieren la aceptamos, desde luego valerosamente con todas sus consecuencias. Con todas sus consecuencias. Con esta última frase llena de supuesta valentía, evidentemente, hablando de con todas sus consecuencias, y la consecuencia fue que él se fue en plena guerra. Pues bien, y las cartas, para terminar, las cartas de Pirola, que ya algo se han mencionado acá bastante, son muy interesantes, porque demuestran, pues, no solamente que Quiñones tenía 2 amigos que eran enemigos, sino que además que Pirola confiaba mucho en él, ¿no? Confía mucho en él. Le dice mi antiguo y buen amigo, así lo trata constantemente, y además, es una persona que Quiñones aparentemente era leal a Prado también. O sea, en el fondo estaba jugando, tenía un doble juego, ¿no? La escopeta de 2 cañones como de costumbre. Bueno, en fin, yo creo que esto es interesante, les agradezco mucho esto. Vendrán otras ediciones con otras cartas que han quedado todavía fuera, pero ya no son cartas de esta dureza, sino son cartas más personales que habría que publicar más adelante. Y como bien decían los expositores, las cartas estas nos dan una interpretación exacta y precisa de lo que pasó en esas épocas, lo que pensaban los personajes de esa época y que requieren menos interpretación pues de los
archivos o documentos o versiones que uno pueda recoger después de los acontecimientos políticos. Yo creo que las cartas que no se publican mucho en el Perú, salvo las últimas que han publicado la familia Candamo, por ejemplo, que ha publicado un libro muy importante, interesante, pero normalmente son epistolarios que no se han producido en el Perú, que pocos publican, pero yo creo que son sumamente interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor Andrés. Ahora vamos a pasar a las preguntas que han dejado acá en el chat. Las voy a leer. Primero de Renzo Castillo, dirigido a Víctor Andrés. ¿Por qué afirmar, ¿no?, en el desarrollo del estudio histórico que el epistolario Prado La Puerta es prácticamente apócrifo? ¿Cree que el acceso a este se lo pueden haber negado por cuestiones políticas debido a su rivalidad con la familia Prado actual? ¿O quizás se haya en otro repositorio o quizás haya sido vendido en el mercado negro? Esa es la primera pregunta. Ya, no, a ver, yo no lo digo, yo no lo afirmo, lo digo como condicional, ¿no? Un poco me cuestiono o pregunto eso, ¿no? Las cartas que De Negri publica, que son interesantes, digamos, y que De Negri además las refrenda y las halaga con mucha generosidad, son cartas que él dice que entregó al Archivo Nacional. Pues yo he querido verlas, he querido estudiarlas y revisarlas, porque cartas sobre Prado hay muchas falsificaciones, y el gran falsificador se llamó Luis Humberto Delgado, que estaba asalariado de la familia Prado, y que produjo muchas cartas falsas, pero muchísimas, y no lo digo yo, lo dice Persicayo, lo dice el padre Nieto, bueno, y otras personas más que lo han certificado. Entonces, estas cartas se supone que se entregaron al archivo, lo dice De Negri, a quien yo he querido mucho, lo he conocido, conozco a su familia, tuve la oportunidad de dar un almuerzo a él y a otros historiadores ecuatorianos que vinieron al Perú, en Cañete les di un almuerzo con motivo de estas reuniones peruano-ecuatorianas a raíz de los conflictos que hubo con Ecuador en los años 90. Y entonces él me buscó y dimos un gran agasajo con todos los ecuatorianos allá, y estuvimos todos muy contentos. Pero el asunto es que estas cartas se supone que él las entregó. Yo he recurrido al archivo y no he encontrado nada, y he mandado una carta al archivo para que me puedan decir ellos dónde están las cartas. Y la respuesta de ellos, que la tengo a la mano, la respuesta, dice que las cartas nunca fueron entregadas. O sea, está la versión del archivo que dice nunca fueron entregadas. No dice que se encontraron aquí, se entregaron acá, falta una, falta dos, vamos a buscarla. No, no, nunca fueron entregadas. Es una comunicación oficial. Entonces, ¿a quién le creo? A De Negri, que dice que las entregó, que las leyó, las revisó y las entregó, pero él no las tiene tampoco, ni tiene fotocopia, ni tiene nada, o el archivo que dice que nunca la recibió. ¿A quién le creo yo? Oficialmente le tengo que creer al archivo, ¿no? Acá hay otra pregunta de Carlos Torres Caro, dirigida también a Víctor Andrés. Dice, la primera pregunta. Estimado Víctor Andrés, según Pareja Pasoldán, Mariano Ignacio Prado Ochoa formó el más ilustre y distinguido de los gabinetes de nuestra historia republicana. ¿A qué atribuyes que hizo un mal gobierno al punto que tuvo que huir acorralado por los levantamientos militares? Incluso tuvo que asilarse, según Basadre, en la Embajada de Estados Unidos. Y la pregunta 2, ¿a qué atribuyes que un hombre como Prado, que a buena cuenta habría hecho todo lo que presuntamente hizo y que podría considerarse de tu lectura un gran traidor, sus descendientes tuvieron una gran ascendencia en la política del siglo XX? Yo no sé de dónde nace esto del gabinete de los talentos. Se ha dicho por allí, pero yo no sé. Yo creo que hay uno que otro que sí eran personajes valiosos. Eso de Manuel Vicente Villarán decía que el Perú no había tenido ministros ilustres, sino hombres ilustres que fueron ministros.
Entonces yo creo que acá sí puede haber a uno que otro que fueron ilustres, pero eso de Gabinete de los Talentos es algo que no sé de dónde salió, no sé cómo, quién lo ha dicho. Hay que recordar que a raíz de lo que pasó con Prado, de que se fue, huyó, desertó en plena guerra, eh, para no pelearse con sus socios chilenos, eh, que él tenía minas y un banco allá y muchas propiedades, y se fue premeditadamente. Eso yo lo demuestro en mi libro El expediente Prado, que desde Arica, en julio, antes de noviembre, que regresa a Lima, y en diciembre que se fuga, y en octubre fue lo del Huáscar, lo de Grau, él en julio ya le había pedido a Grace 3.000 libras esterlinas con cargo a una cuenta suya en Londres. ¿Para qué? Para hacer caja y poder seguir con tranquilidad. Él ya planificaba su vida, y la mejor prueba es estas cartas que demuestran que él sabía todo lo que iba a pasar con Pirola y se fue sabiendo que Pirola iba a tomar el poder sí o sí. Él lo sabía. Entonces, él un poco que provocó el tema y buscó una justificación. Y después dijo, ya, con esto no regreso, con esto me voy, con esto justifico mi viaje para buscar armamentos y voy a quedar muy bien porque no he podido hacer nada porque entró Pirola al poder, ¿no? Ahora, yo no sé esto de los talentos. Ahora bien, lo que pasa es que de la familia, los descendientes de Prado, y esto lo dicen muchos historiadores, se empeñó en lavar la imagen de María Ignacio Prado Ochoa, invirtiendo mucho dinero del que ya tenía del Imperio Prado para durante años de años pagar y gastar para armar historias, elevando a este hombre a una categoría de semidios cuando no lo era. Hay que recordar que el libro sobre Prado Caudillo y algo más que está por ahí, que lo publicó Luis Humberto Delgado, tuvo 40.000 ejemplares de tiraje. Ni Vargas Llosa hoy día. 40.000. Bueno, eso era la familia Prado, pues, donde dicen una serie de cosas que son fantasiosas, ¿no? Y si podemos recorrer a todos los que escribieron en época a favor de Prado, pues nos encontramos de todo, pues desde un Durando Pinillos que dice que Castilla elevó su copa en la Alameda de los Descalzos para brindar por Prado, pues, y a los 3 o 4 meses estaba levantando en Tibirichi contra Prado. Eso no lo cree nadie. O sea, ese tipo de cosas se han escrito mucho. Por lo tanto, yo creo que por eso es que el libro que dice Juan de la Puente ha tenido tanto éxito, porque ha roto un poco el esquema de lo que se sabía o se tenía. Yo quiero contar para terminar una anécdota con el doctor Pablo Macera, ya fallecido. Yo lo busqué y le entregué los ejemplares, los borradores del libro, El expediente Prado, para que él pueda prologarlo. Y él, después de revisarlo 1, 2 o 3 semanas, además tenía una oficina muy cercana al Congreso, lo visité varias veces, me dijo, mira, me dijo, esto es una bomba. ¿Lo vas a publicar? Le dije, don Pablo, pues de todas maneras, yo no voy a trabajar 5 años para no publicar nada, ¿no? Me dijo, pero ¿lo vas a publicar? Mira, me dijo, yo no quiero meterme en problemas, estoy ya muy viejo para meter en problemas. No quiero, en fin, te agradezco mucho, pero la verdad que no quiero meterme en problemas. Entonces yo le dije, pero don Pablo, antes que me vaya, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué yo, que no soy historiador, que soy un simple congresista, fiscalizador, que he aprendido a fiscalizar y me he metido a las notarías, algo que no siempre hacen los historiadores, ¿por qué yo he descubierto una serie de cosas de Prado, de negocios de Prado en Chile y en Colombia, que no los han descubierto los historiadores, que no han dicho nada los historiadores? Entonces me dijo, yo mismo le hice la misma pregunta al maestro Basadre, me dijo Pablo Macera, y me dijo lo siguiente: si yo escribiera todo lo que sé de la Guerra del Pacífico, el Perú no lo soportaría. Eso me contestó Macera, que le había contestado Basadre. Entonces yo le dije a Macera, gracias maestro, gracias. Yo creo que habiendo pasado 150 años, el Perú sí lo puede soportar ahora. Seguimos con las preguntas para el autor. Juan Alberto escribe, ¿qué papel jugó el embajador chileno Godoy? ¿Era realmente amigo íntimo de Prado? A ver, claro que sí. Bueno, pero como se entiende amigo íntimo en esa época, ¿no? Si ahora decimos amigo íntimo, de repente la gente piensa otra cosa, ¿no? Bueno, eso lo dice Basadre, no lo digo yo.
Basadre publicó en la revista Historia del año 1939, un artículo donde dice, ese artículo que desapareció, que nadie lo ha mencionado después, pero ahí está escrito por Basadre, él dice que Godoy era muy amigo de Prado y que que Prado recibía a Godoy en su alcoba. Cuando Godoy lo visitaba, Prado lo recibía en su alcoba en la cama. Por eso es que eran íntimos amigos, y lo dice, eran íntimos amigos y lo recibía en su alcoba en la cama. Entonces, claro, yo estoy seguro que Prado le ha dicho a Godoy muchas cosas que Godoy después las ha transmitido, porque una vez que Godoy transmite lo que le dice Prado, el Consejo de Estado, como hemos visto en la carta que hemos estado analizando hace un minuto y que mencionó Juan de la Puente, en esa carta, Prado, 3 o 4 o 5 días antes, sabía perfectamente bien que el Consejo de Estado le iba a declarar la guerra al Perú. ¿Por qué? Por indicación de Godoy. Porque Godoy le ha dicho, el Prado no se va a pronunciar, está ganando tiempo, hay que declarar la guerra al Perú. Acá seguimos con una última pregunta para Víctor Andrés, que dice, de Rafael Mellafe, viene de Chile, ¿no? Primero, felicitar a don Víctor Andrés por su obra. Tengo el expediente Prado y es magnífico. Pregunta, ¿cómo se puede autentificar que las cartas sean realmente de Prado? Bueno, por todo, ¿no? Por la firma, empezando por la firma. Empezando por la firma. Además, son muchas, no es una. Claro, las cartas que hemos visto falsificadas, por ejemplo, una sola de Gálvez a Prado 2 días antes del 2 de mayo, por ejemplo, o la que hemos visto de Leoncio Prado el día que muere a su padre, es una sola, ¿no? Y aún así los originales no están a la vista. Y yo, las cartas que tengo las puedo mostrar. Las puedo mostrar. Están en el CD, pero además las tengo físicamente. Así que si hay alguien que quiere venirlas a ver, yo encantado. Cerramos con este ciclo de preguntas con una última para el señor de la Puente, que dice, ¿qué constitución estaba vigente al iniciar la guerra con Chile y si contemplaba algo sobre la defensa nacional? A ver. En este momento no tengo la precisión, pero evidentemente nuestras constituciones, por lo menos hasta la de 1920, tenían un concepto de defensa nacional muy atrasado incluso para la época, ¿no? Sí, Prado fue además, impulsó no solo un levantamiento, impulsó un proceso constituyente. La segunda es que todavía hacia 1870, las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo en relación al asunto de la defensa no tenían todavía al presidente de la República como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y que podía mandar, ¿no? Operativamente las Fuerzas Armadas sin el Congreso. Como una especie de herencia de la primera constitución, el primer Congreso Constituyente, donde no solo el presidente era cautivo del Parlamento, sino además no podía mandar por sí solo a las Fuerzas Armadas. Hay estudios sobre el asunto constitucional en el proceso de en la guerra con Chile, pero ninguno de esos estudios pone en tela de juicio que la Constitución o el Congreso impidiera el mando operativo del presidente para el teatro de la guerra. Juan Carlos, ¿Sí? ¿podría añadir algo Sí, claro. para terminar? Le agradezco muy bien lo de Juan, por supuesto, es brillante Juan. Yo quisiera añadir algo más. La Constitución de 1860 estaba vigente en la guerra con Chile. Esa Constitución decía
que el jefe, o sea, el presidente de la República para asumir el mando supremo del ejército tenía que pedir permiso al Congreso. Por eso es que Prado, a los 30 días de declarar la guerra, Chile le declara la guerra al Perú, Prado va al Congreso y pide permiso para asumir el mando de las tropas y, de ser necesario, cruzar la frontera. Por eso, no porque pensaba viajar necesariamente, y menos viajar al extranjero solo y llevando una bolsa de viaje de 3.000 libras esterlinas para comprar armamentos. No, no, no. Sino que él pide permiso porque en ese momento, con todas las experiencias pasadas que había de muchas guerras, muchos golpes de Estado y etcétera, en ese momento tenía que el Congreso autorizarte a asumir el mando. Hoy día el presidente de la República asume el mando supremo en una ceremonia que lo reconoce la Fuerza Aérea, o la Fuerza Aérea, la Marina o el Ejército. Es una ceremonia colectiva. No. Y hoy día la Constitución dice que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, es el presidente de la República. En esa época no era así. En esa época el presidente tenía que tener permiso del Congreso para asumir las tropas, el mando de las tropas. Por eso es que cuando regresa de Arica en noviembre, antes que se vaya en diciembre, deserte en diciembre, él en noviembre ya el permiso le caducó. Entonces se fue al extranjero en diciembre ya sin permiso. Es algo que la gente no quiere a veces aclarar y dice, no, no, viajó con permiso. No, no, no viajó con permiso. No tenía permiso para viajar, así de simple. Y si lo tuvo, ya había caducado. Bueno, quiero agradecer a todos los presentes, a Víctor Andrés, a Fernando, al doctor Burga, al doctor de la Puente, por esta interesante presentación. Antes de terminar, me dice Rafael Mellafe cómo se puede conseguir este libro en Chile. ¿Va a haber alguna exportación de libros hacia allá? He tenido en estos días bastantes preguntas de amigos chilenos que quieren conseguir este libro, ¿no? No sé si en el futuro van a hacer una edición para Chile. Bueno, vamos a ver. Ojalá que se pueda hacer pronto. Ya, perfecto. Como es costumbre en las presentaciones de nuestro programa Rastros de Guerra, abrimos los micrófonos para que puedan hacer alguna felicitación, agradecimientos a los integrantes. Manolo. Están habilitados los micrófonos, ya se pueden abrir. Ya pueden habilitar su micrófono, pueden hacer algún comentario. Doctor Andrés, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, sí, correcto. Bueno, primero felicitarte, Víctor Andrés. En nuestra última conversación que tuvimos en un largo viaje de retorno a los Estados Unidos, que por cierto nos tomaron fotos cuando llegamos, ¿recuerdas? Para reportarnos luego. Conversamos sobre el tema Prado, ¿no? Es importante, yo creo, la lectura de tu libro, que es un capítulo 2, vamos a llamarlo así, al expediente Prado. Y es un capítulo 2 en el cual ya dejas hablar al concernido, ¿no? Lo dejas hablar durante toda esa obra y te felicito porque de alguna manera estamos con esta obra primera y la segunda, estás un poco reescribiendo, ¿no? Reescribiendo la historia, que es lo que hay que hacer, porque efectivamente hay tantas cosas que uno cree que ocurrieron de una manera cuando en realidad no ocurrieron así, ¿no? Yo te felicito, extraordinaria, tanto la primera, el expediente Prado, como esta. Es más, como te comenté, lo estoy citando en un pie de página muy especial en el libro que estoy sacando sobre las constituciones del Perú, y creo que desde ya te deseo a esta obra que comienza a caminar, que cumpla las expectativas que tú te has propuesto en esta publicación. Muchas gracias por hacerme parte de este encuentro de la historia
encuentro con la historia. Gracias, Víctor Andrés, por tu publicación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, señores, damos por finalizada la presentación. Acá pueden ubicar la grabación en el canal YouTube de Rastro de Guerra y también en el canal del señor Víctor Andrés García Belaúnde. Manolo, ¿algo que agregar? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias al señor García Belaúnde y a los asistentes.